Muy buen día, chicos. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Sí, señor. Buen día, Nicolás. Ya, pues vamos a comenzar Buenos días. la clase de hoy. Buen día, Cristóbal, Franco. Eh, ya, voy a comenzar la clase de hoy eh, con la continuación de mínimos cuadrados. Y un rato antes, unos 15 minutos antes de que finalice el horario de clase, quiero explicarles la guía de lo que se trata, ¿sí? Entonces voy a seguir ahora con mínimos cuadrados hasta aproximadamente las 12:45 o las 12:30, para que discutamos luego de qué se trata la guía y cómo nos vamos a organizar con la guía, que por cierto ya está en el aula, no sé si la vieron. Eh, Recuerden por favor que la próxima semana no hay clases, es semana de vacaciones. Eh, para el que no sea Sansano, nuestra universidad, por lo general, como una forma de disminuir el estrés académico que sufren los estudiantes en general, no nuestros estudiantes, sino el estudiantado en general, es que pone una semana de liberación de carga académica estudiantil. Generalmente es una en el primer semestre y otra en el segundo semestre. Corríjanme, chicos, por favor. eh, y que la hacemos coincidir usualmente con algunos feriados, ¿sí? Por ejemplo, la próxima semana creo que hay uno o dos feriados importantes aquí en Chile, y entonces, aprovechando que están esos feriados, incluimos unos cuantos días más para generar estas mini vacaciones o este receso de mitad de semestre, para disminuir, como les dije, el estrés académico. Y sí, chicos, vamos por mitad de semestre, porque esta es la sexta o séptima semana ya de clases. Bueno, pasemos entonces a mínimos cuadrados. Vamos a seguir tanto como podamos, como les dije. El tema de estimación en general nos va a llevar una cierta cantidad de tiempo. Pero luego los casos de estudios van a ser más fáciles de evaluar. Bien, estamos entonces en la clase pasada. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, Nicolás. Em, Bien, en la clase pasada habíamos quedado con los mínimos cuadrados secuenciales y yo les había recalcado la importancia de la secuencialidad por lo que nos daba una idea de esto que yo vengo insistiendo, que es la causalidad en nuestro proceso, al menos en nuestro proceso de medición y de estimación. Porque acá lo que yo necesariamente estoy buscando es que ustedes se olviden de la idea de que tenemos todos los datos disponibles al mismo tiempo. Los datos van surgiendo, estamos hablando de un sistema dinámico, tanto de medición dinámica como un proceso dinámico, y a medida que el robot se mueve van ingresando nuevos datos, y esos mismos datos tienen que ser usados para la estimación de diversas variables de interés. Sin descartar los datos previamente almacenados, por supuesto. Y claro, aquí surgen un montón de cosas, un montón de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta típica y que generalmente nos la hacemos, pero al final de los contenidos, es qué pasa con el tiempo de sampling, porque aquí tenemos algo que dice K y otra cuestión que dice K más 1. ¿Qué pasa? Entonces, fíjense, aquí tenemos K y K más 1. ¿Cuál es el tiempo de sampling que estamos utilizando? ¿Cómo ese tiempo de sampling afecta a la estimación? ¿Cómo nosotros tenemos que considerar esta pseudo discretización? Porque aquí estamos hablando de una especie de discretización en la estimación, ¿sí? Y mínimos cuadrados, en ningún momento, nunca dijimos que íbamos a trabajar, o sea, yo les dije que íbamos a trabajar en sistema discreto, por supuesto, pero en ningún momento aquí estamos diciendo que estamos en un espacio discreto o espacio continuo, porque las mediciones vienen surgiendo, por supuesto, a medida discreta, y la estimación se tiene que estar realizando. Es discreto por default porque trabajamos con un computador o con un procesador en general. Pero en estricto rigor no hemos dicho absolutamente nada en la base de tiempo que estamos utilizando. Y aún más, no hemos dicho nada acerca de la sincronización o desincronización de los datos, porque estamos asumiendo que el batch de datos o el lote de datos que estamos utilizando para estimar el GNU está todo disponible, pero puede ser que los diferentes datos que conformen GNU hayan llegado al vector con diferentes tiempos.
Y si llegan al vector con diferentes tiempos, entonces tenemos que pensar en una desincronización de la información. Por lo que quiero decir, chicos, es que hasta acá estamos viendo el caso, dentro de todo, trivial. Más adelante lo vamos a ir haciendo más complejo. Vamos ahora, los mínimos cuadrados que aplicamos eran para sistemas lineales. ¿Qué pasa ahora cuando vamos a sistemas no lineales? En sistemas no lineales, a ver, mínimos cuadrados, habrán visto que minimiza el error cuadrático medio, también. De hecho, por eso se llaman mínimos cuadrados. Lo que sucede con los sistemas no lineales, y en particular acá estamos hablando de un proceso de medición, no estamos hablando del modelo del proceso, estamos hablando del proceso de medición, que es una función no lineal, ¿sí? Donde tenemos que todas nuestras mediciones obedecen a un proceso que es no lineal en nuestro vector de estados. F es una función no lineal. Ahora, lo que sí vamos a asumir que el ruido es aditivo, y esto es por conveniencia. Cuando el ruido no es aditivo, entonces tenemos que empezar a pensar en otro tipo de sistemas. Mínimos cuadrados, filtro de Kalman y demás no funcionan cuando el sistema tiene un ruido que no es aditivo. Entonces ahora nuestro modelo de la medición es este que tenemos acá. Tiene un f, ya no hay un h por x, ahora hay un f de x, en donde esta función f es no lineal, ¿sí? Y por supuesto, Shenyu en este caso, que son todas nuestras mediciones, tienen una dimensionalidad m, f va a ser de dimensionalidad m, el vector de estados conserva su dimensionalidad n, y el ruido va a tener la dimensionalidad de nuestras mediciones. M, para que esto funcione, tiene que ser mayor o igual a n, igual que en el otro caso. Entonces, si nosotros seguimos con esto de mínimos cuadrados no lineales, vamos a proponer una función. Fíjense que el g-hat que tenemos acá, que es nuestra predicción, la estimación que queremos hacer, va a ser la función f, que es no lineal, pero que es conocida previamente, es la que nosotros proponemos, ya vamos a hablar más sobre ello, de nuestro vector acá de estados estimado. Por lo tanto, vamos a tener que el conjunto de mediciones Shenyu va a ser la estimación, esto es g-hat, más el error residual epsilon que tenemos acá. Y nos vamos a concentrar entonces en el error residual epsilon y proponemos entonces la función de costos que vamos a minimizar de esta naturaleza. De lo mismo que era para mínimos cuadrados. Nada más que cuando expandimos esta función, tenemos que, acá tenemos Shenyu menos f de x-hat. Eso es lo que nos da el error residual epsilon que lo hemos definido acá. Como es una función, no se olviden que para poder minimizar esto, nosotros tenemos que aplicar entonces el criterio de suficiencia y de necesidad. El de necesidad que sea primero el de la primera derivada, una función continua con primera derivada también continua, y luego la segunda derivada. Para que sea mínimo es necesario que el punto crítico es igual a 0, y para que exista, perdón, y para que sea mínimo es suficiente con que la segunda derivada sea positiva, o bien convexa. Bien, dicho esto, fijémonos que el funcional de costos que acabamos de proponer acá es un funcional de costos no lineal. Entonces, a diferencia de los otros casos, nosotros podríamos, inclusive en muchos casos, no encontrar solución. Puede ser una función continua, pero que no la podamos derivar de pronto. Entonces, lo que proponemos es, por supuesto, trabajar alrededor de un punto, el típico de linealización, a un punto previamente conocido de nuestro vector de estados que le vamos a llamar xc. No importa si es el punto correcto o no, pero es linealizar alrededor de un punto. En ese caso vamos a tener que x-hat, que nuestra predicción, es xc más un error, delta de x. Y f de x-hat, que es nuestra predicción de la medición, va a ser igual a f de xc más h, ojo, por el error que tenemos acá en x, que es x-hat menos xc. Este es el delta de x. Este h, esta función h, no es otra cosa que el jacobiano de f. Esta es la linealización en primer orden, alrededor del punto xc. Vamos a definir entonces delta de y, que va a ser igual a Shenyu menos g-hat, en este caso, que va a ser aproximadamente igual, acá estoy descartando todos los errores de orden mayor, a Shenyu menos f de x más h por delta de x.
Wow, se fueron varios, ¿eh? Al mismo tiempo. F de xc más h por delta de x. Lo cual es igual, fíjense, a gnu menos f de xc, que le vamos a llamar delta de yc, menos h por delta de x. Y esta forma es bien conveniente porque tenemos un delta de y, que es la medición menos la predicción de la medición, es igual al error que hay con el conocimiento a priori que le damos, que es xc, y la estimación correspondiente, que es yc, menos h por delta de x. Entonces lo tenemos ahora en función de los errores. Entonces esto es una estimación del error, no es una estimación del valor real. Y a partir de ello es que queremos encontrar entonces nuestra estimación de x. El funcional de costo linealizado que proponemos tiene esta forma. Este era el que nosotros proponíamos, y lo vamos a extender a este otro, a un funcional de costos alrededor del punto de linealización, que xc, que va a ser un medio de delta de yc menos h por delta de x. Y donde vamos a mantener la matriz W, que es la matriz de pesos. Y esto es lo que nosotros vamos a minimizar. Si aplicamos mínimos cuadrados, vamos a llegar a una expresión alrededor de delta de x, porque esta es nuestra incógnita. Llegamos a que delta de x es igual a h transpuesto por w por h a la menos 1 por h transpuesto por w por delta de ic. Ahora, este mínimos cuadrados siempre va a tener solución. Lo que pasa es que no estamos seguros de que vamos a llegar a una solución bien próxima al x real. Y es por eso que por lo general proponemos un umbral de costos, la tolerancia con la que vamos a trabajar. Y esto es básicamente una ecuación de sensibilidad, en donde tenemos aquí, esto implica iteración, y esto es llegar al delta de x lo suficientemente pequeño para que sea aceptable. Lo que dice acá es que vamos a trabajar, epsilon acá es un valor previamente dado, esto es la norma, tal vez en base en la norma 2, no sé, de W, la que escojamos nosotros, de W. Acá tenemos una división y lo que estamos diciendo es cuándo vamos a parar la iteración. ¿Cuál va a ser el umbral del error que nosotros vamos a considerar que es aceptable para nuestra estimación? Con esto yo quiero decir que primero la estimación por mínimos cuadrados de no lineales nunca va a ser óptima, ¿sí? Y lo segundo es un proceso iterativo. No es como el otro que podremos encontrar una solución, que es óptima en un solo paso, en este otro paso tenemos que iterar. Y la forma de iterar es a través de algoritmos, ¿sí? Tenemos el modelo del sistema que no cambia, y ojo, esta es una virtud, un modelo del sistema que asumimos conocido. El error que le estamos asumiendo, que es aditivo, es error a las mediciones, no error al modelo. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos solucionar eso, pero no es a partir de mínimos cuadrados. Recuerden que mínimos cuadrados, ante todo, es un método prácticamente determinístico. En ningún momento nosotros estamos manejando acá primer, segundo, primer y segundo momento de nuestras variables. Hacemos el jacobiano, es decir, la derivada de f respecto a cada una de las componentes x, y comenzamos con una inicialización, esto es proponer un primer xc, hacemos el cálculo, hacemos el jacobiano respecto a xc, calculamos luego mínimos cuadrados respecto a delta de x, y evaluamos si el error que obtuvimos es menor a un cierto umbral. Si es sí, bueno, listo, hemos terminado. Si es no, aquí hacemos una corrección. xc es igual a xc más delta de x. Esto es típico del método, bueno, a ver, es una forma de ver como el método del gradiente, ¿sí? Y digo esto, el método del gradiente, porque el delta de x que obtenemos acá es el resultado de aplicar un jacobiano previamente. Esto nos asegura que nos vamos a ir acercando de a poco al valor que buscamos. Pero sí tenemos que ponerle un número máximo acá de mediciones, de iteraciones, perdón, porque no podemos estar a eternum buscando cuál es la mejor aproximación a nuestra estimación. Entonces, ya sea que hemos alcanzado un error suficientemente pequeño, hacemos el exit, o que alcanzamos un número máximo de iteraciones, hacemos el exit. Lo más probable es que suceda esto que está acá, chicos. El problema que tenemos con sistemas no lineales es que somos susceptibles de entrar en caos. Así que, en reglas generales, a ver, no puedo decirles no utilicemos mínimos cuadrados para sistemas no lineales, porque yo sí lo he utilizado, ¿sí? Y me han funcionado bien. Pero
Pero intentemos, cuando estamos trabajando en sistemas no lineales, aplicar técnicas de estimación propias para sistemas no lineales. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo de ahora sí, máxima verosimilitud. El primer ejemplo, en este caso tenemos dos mediciones. Las mediciones son independientes, ¿sí? Pero son del mismo sensor. Entonces, imagínense que tenemos el LiDAR midiendo la misma distancia dos veces. Entonces, la primera medición la vamos a llamar Z1 y la segunda medición la vamos a llamar Z2. Como es el mismo sensor, tenemos una misma PDF asociada a este sensor, y sin pérdida de generalidad voy a decir que es de distribución gaussiana. Como las mediciones son independientes, y esta es una ventaja de utilizar máxima verosimilitud, yo puedo decir entonces que la probabilidad de Z1 y Z2 dado θ, que es la variable que yo quiero determinar, porque estoy midiendo la misma distancia, es igual al producto de las PDFs individuales. Y en este caso, como es gaussiana, directamente nos quedamos con el kernel que está acá, que es una sumatoria de los kernels. Si nosotros operamos este kernel, ¿sí? Vamos a llegar, fíjense, aquí lo estoy operando, vamos a llegar a una expresión de esta naturaleza. ¿Dónde lo vamos a tener? Θ menos θ baja al cuadrado sobre dos veces la covarianza, o en este caso la varianza, más un término remanente que depende solamente de las mediciones. Lo que nos interesa acá es lo que depende de θ, no lo que depende de las mediciones, porque no se olviden que máxima verosimilitud es una función, ¿sí?, de búsqueda respecto a un parámetro, y el parámetro en este caso es θ. Luego el θ que maximiza esta expresión resulta ser el θ barra, que es Z1 más Z2 sobre 2. Fíjense que esto es redundante. Lo que acabo de decir es que cuando tenemos un sensor que está midiendo la misma variable, ¿sí?, y que el sensor no cambia sus propiedades estadísticas en este caso, lo que tenemos como la mejor estimación de la variable es el promedio. Si utilizamos máxima verosimilitud, esa máxima verosimilitud nos lleva al promedio. Si yo tuviera n mediciones, acá es la multiplicación de una tras de otra, es la sumatoria de todos los kernels, que igual vamos a poder ponerlo de esta naturaleza, en una forma, en esta estructura, nada más que aquí vamos a tener Z1, Z2, Z3, etc. Lo dejo como ejercicio, aquí nada más que aumenta la cantidad de términos. Ahora, para trabajar con todo esto, ya que ustedes son expertos en MATLAB de pronto, yo les recomiendo no ponerse a repasar las operaciones aritméticas, directamente utilicen el Symbolic Toolbox de MATLAB para poder achicar las expresiones. Eso lo digo nada más como un tip para que realmente optimicen el tiempo de trabajo en lo que esto respecta. Entonces la función, cuando hacemos un algoritmo de búsqueda, tiene que encontrar el mejor θ. Bueno, analíticamente lo podemos encontrar acá. El mejor θ es el promedio de todas las mediciones. ¿Dudas? A ver, ¿por qué también les cuento esto? Porque ustedes pueden ver un montón de papers que hablan de máxima verosimilitud aplicado a robótica y van a ver un montón de ecuaciones. Lo que sucede, chicos, es que muchas de esas ecuaciones que hoy están tan de moda en lo que es Machine Learning, terminan siendo, desde el punto de vista estadístico, este tipo de cosas, como un promedio. A ver, esta es la media frecuencial, y es el triste promedio. Nada más que puesto de esta manera, si yo lo pongo de esta manera, suena mucho más bonito a que yo diga estoy haciendo el promedio de las mediciones. Vamos a ver otro ejemplo de máxima verosimilitud. Disponemos de dos sensores, supongamos distancia de nuevo. Nada más que uno es un LiDAR y otro es un sonar, un ultrasonido. Ambos tienen diferentes PDFs. Y ambos están midiendo la misma distancia. Entonces lo que nosotros tenemos ahora, por máxima verosimilitud, es, de nuevo tenemos, la expresión sigue siendo la misma, chicos, acá, Z1, Z2 dado θ. Son independientes, P de Z1 dado θ, P de Z2 dado θ, nada más que lo que va a cambiar es la varianza que van a tener nuestros sensores. Entonces, un sensor va a tener sigma 1 al cuadrado y otro sensor va a tener sigma 2 al cuadrado. Cuando trabajamos con máxima verosimilitud es bien común encontrar la expresión logarítmica, de tal manera de evitarnos trabajar con el exponente. Y muchas veces es menos el logaritmo, para también cancelar el signo menos que tiene el kernel.
Y en ese caso ya no trabajamos con un mínimo, sino que encontramos un máximo o viceversa. Cuando hacemos la sumatoria, fíjense cómo nos queda nuestro kernel. Nuestro kernel queda bien particular, en realidad, porque cuando nosotros lo expandimos, quedamos en una función que es de esta naturaleza, donde es alfa menos tita. Lo podemos condensar, por supuesto. La multiplicación de dos gaussianas nos va a dar otra gaussiana, por eso está puesto de esta forma. Es alfa menos tita al cuadrado sobre 2 beta al cuadrado, es la expresión que tenemos acá, toda extendida. Fíjense en el denominador que queda una multiplicación de las covarianzas. Como es una expresión gaussiana de nuevo, nosotros podemos ver que beta cuadrado no es otra cosa que sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. Si nosotros lo seguimos trabajando un poquito más, aquí repito la expresión, si seguimos trabajando, fíjense que nos va a quedar, yo lo voy a ir directamente acá al arreglo de los términos, nos va a quedar la expresión de esta naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que significa la expresión de esta naturaleza? Nosotros por un lado tenemos el denominador, que es 2 beta cuadrado, igual a 2 sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado. O sea, beta cuadrado es igual a sigma 1 cuadrado por sigma 2 cuadrado. Bien, eso ya lo tenemos. Al menos por ahora. Vamos a ver qué pasa con el término que tenemos acá al cuadrado, que es el que nos interesa. En realidad, no se olviden que la máxima verosimilitud, insisto, es búsqueda. Ahora, tenemos que encontrar nuestro tita barra, ahora, vale esto que tenemos acá, donde tenemos sigma 2 cuadrado por z1 más sigma 1 cuadrado por z2, fíjense que están al inverso. La covarianza de la segunda medición multiplicada por la primera medición, sobre la suma de las covarianzas. Lo que podemos ver ahí, fíjense, es algo bien interesante en realidad. Y es que estamos haciendo lo que se conoce como una suma pesada, o un promedio pesado. Porque en el caso anterior, cuando teníamos la misma covarianza, era el mismo promedio. Y es porque en el primer ejemplo, perdón, de máxima verosimilitud, en el primer ejemplo, todos los valores de nuestra medición tenían el mismo peso estadístico. ¿Sí? Todos tenían afectados por la misma varianza. Entonces, por eso nos queda dividido entre dos nada más. No hay una medición que prevalezca respecto a la otra. En este otro caso, como tenemos mediciones diferentes, diferentes sensores y de covarianzas diferentes, lo que tenemos acá es un promedio pesado. Entonces, al final, ¿cuál es el mejor tita? El mejor tita es aquel que cancela, por supuesto, esta expresión, que es el kernel de nuestra nueva gaussiana. Entonces, el mejor tita no es otra cosa que sigma 2 cuadrado por z1 más sigma 1 cuadrado por z2, todo ello dividido entre la suma de las covarianzas. Esto se lo dejo como ejercicio, sé que es bien latoso porque la cantidad de expresiones, pero a medida que vamos poniendo más mediciones, esto se vuelve, por supuesto, más engorroso de trabajar. Es por eso que les recomiendo utilizar alguna herramienta semántica o simbólica de manejo de ecuaciones. Lo que es importante acá resaltar es el alfa. Fíjense que el mejor tita, bueno, la expresión acá lamentablemente, bueno, está al cuadrado, así que no importa. Tenemos que encontrar el alfa. El alfa, o si lo dan vuelta es tita menos alfa, es la mejor estimación que vamos a tener del tita, que es la expresión que yo les acabo de decir. Antes de seguir, vamos a analizar esta expresión. Fíjense que si nosotros tenemos, de pronto, que sigma 2 cuadrado es muy ruidosa, es mucho más grande que sigma 1 cuadrado, podemos asumir que este término absorbe a sigma 1 cuadrado. A ver si lo puedo escribir directamente en la PPT. Lo que estoy diciendo es que podríamos suponer lo siguiente. Que sigma 2 cuadrado es mucho mayor que sigma 1 cuadrado. Entonces, lo que nos va a pasar, chicos, es que la expresión alfa que tenemos ahí podría verse reducida a lo siguiente. Si sigma 2 cuadrado es mucho mayor que sigma 1 cuadrado, nosotros podríamos tener que alfa sea igual. Ojo, dije sigma 2 cuadrado mucho mayor que sigma 1 cuadrado. Entonces vamos a tener sigma 2 cuadrado por z1 sobre sigma 2 cuadrado.
¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense, acá nosotros, sin pérdida de generalidad, porque al hacer esto estamos diciendo que es distinto a 0, esto es mayor a 0, podemos cancelar y nos queda que alfa, nos queda entonces que acá que alfa es igual a Z1. Básicamente, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Si la medición 2 es muy ruidosa, entonces esa medición 2, fíjense, que no interviene o interviene menos en la estimación de alfa. Y lo mismo sucede si la medición 1 fuera muy ruidosa. Si la medición 1 fuera muy ruidosa, entonces quedaría que alfa es igual a Z2. Fíjense que acá nosotros ya estamos poniéndole un filtro, básicamente, basado a la covarianza. De hecho, lo que tenemos acá es una fusión de información, que luego lo vamos a ver, esto es idéntico a lo que hace el filtro de Kalman. Acá lo que está teniendo en cuenta es lo siguiente, la medición más ruidosa contribuye menos a la estimación de nuestra variable. ¿Qué es lo que pasa con beta? Beta cuadrado, fíjense, nos queda de la forma alfa 1 cuadrado, perdón, más alfa 2 cuadrado sobre la multiplicación de las covarianzas. Si lo llevamos a la inversa, es la suma de las inversas de las covarianzas. Y recuerden lo que les dije, la covarianza es la inversa de la matriz de información. Por lo tanto, lo que tenemos acá es la matriz de información. Fíjense, alfa es nuestro valor medio de la nueva gaussiana encontrada por máxima verosimilitud, mientras que beta cuadrado es la covarianza asociada a alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la matriz de covarianza? Veamos, para entender qué es lo que pasó con la matriz de covarianza, veamos qué pasó con la matriz de información. La inversa de la matriz de covarianza es la matriz de información. La matriz de información, fíjense, sufrió una adición. Esto es, si primero hicimos la medición con un primer sensor, al hacer la medición con el segundo sensor, le estamos agregando información. Por lo tanto, beta la matriz de información ha aumentado. Cuanto más grande es en valor la matriz de información, más chico es en valor la covarianza. Entonces, acá fíjense, si nosotros tenemos más mediciones, nos va a quedar que es más alfa 3 al cuadrado, perdón, sigma 3 al cuadrado, más sigma 4 al cuadrado, etc. Es aditivo. Esto significa que la matriz de información va incrementando su valor. O en este caso, si es univaluada, el índice de información. Y esto significa, chicos, que alfa 1 cuadrado, vamos a escribirlo de nuevo. Esto significa, fíjense, y es un resultado bien interesante, de que sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado sobre sigma 1 cuadrado más, no, perdón, por sigma 2 cuadrado, esto es menor o igual que sigma 1 cuadrado. Y esto es menor o igual que sigma 2 cuadrado. Y esto lo encontramos por esta expresión que tenemos acá. Si la información ha aumentado, la covarianza ha disminuido. Así de simple. ¿Dudas, chicos? Ya, vamos a seguir. Ejemplos en modelos cinemáticos. El ejemplo típico, el que yo le mostré en el sistema de control que desarrollamos en su momento, donde tenemos acá el modelo cinemático del uniciclo. Lo mismo pueden aplicar ustedes al resto de los modelos cinemáticos, pero ojo, van a tener que linealizar. Tenemos el modelo cinemático del uniciclo. Yo les dejo, de hecho, como tarea, un muy buen ejemplo para ver mínimos cuadrados no lineales. Es para el Carl-like, ¿sí? Entonces, para el uniciclo es fácil, pero para el Carl-like hay que linealizar. Porque las señales de control vienen acopladas. Acopladas de manera no lineal, de hecho.
Entonces, para el caso del uniciclo, nosotros podemos discretizar por discretización de Euler y llegamos a la expresión de esta naturaleza. Entonces, ¿dónde podemos utilizar mínimos cuadrados? Bueno, en la expresión típica que nosotros ya vimos en su momento cuando diseñamos sistemas de control. Aquí vamos a empezar a despejar x, y y θ de k más 1 menos x, y y θ de k, ¿sí? Todo esto multiplicado por 1 sobre delta de t. Fíjense que lo que tenemos acá no es otra cosa que nuestro error. Esto va a ser igual a coseno de θ, 0, seno de θ, 0, 0, 1, por nuestras señales de control, b y omega, en el instante k. Y esto también en el instante k. ¿Dónde aplicamos mínimos cuadrados? Bueno, nuestra incógnita, chicos, son las señales de control, no es la pose del robot. Entonces podemos encontrar los mínimos cuadrados por mínimos cuadrados, en este caso utilizando la famosa pseudoinversa. A esta matriz le vamos a llamar A. Esto va a ser igual a A asterisco, que es la pseudoinversa de A, por 1 sobre delta de t por el error. Y en algunos casos le vamos a agregar por un factor eta de suavizado. El suavizado que viene en las señales de control, porque lo que aquí encontramos, no se olviden, son valores de señales de control que hacen que, si estoy en la posición x, y, θ en k, vaya a la posición x, y, θ, perdón, esto es en k más 1. Y en algunos casos B y W pueden ser tan grandes que el sistema sea prohibitivo. Entonces, por eso le ponemos parámetros de suavizado para que podamos tener unas señales de control que sean manejables y que no provoquen saturación en los actuadores. Por supuesto, si esto no funciona de una, es probablemente porque pusimos mal la trayectoria o porque los puntos son muy distantes. Por eso les mandé a leer en su momento un par de papers acerca de cómo generar trayectorias. En la misma metodología podemos utilizar discretizando por Runge-Kutta. Nada más fíjense que aquí quedan las señales de control, nos quedan acopladas, ojo, ¿sí? Y puede ser interesante, se lo dejo como ejercicio. Aquí van a tener que utilizar claramente mínimos cuadrados no lineales. Y también, ¿por qué no?, utilizando la discretización exacta, a ver qué les da. Pero este es un ejemplo típico en donde las mediciones que nosotros tenemos, x, y, θ, no son otra cosa que las mediciones que nos dan los encoders. Y fíjense que tenemos más mediciones que incógnitas, que eso es lo fundamental para que esto funcione. Vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos este sistema, que es GNU igual el sistema lineal, h por x más un error b. Luego tenemos que GNU es h por x hat, que es nuestra estimación, más nuestro error, pero el error residual. Vamos a suponer que la función base h está compuesta de puros unos. Y GNU es de dimensión m. Queremos medir un proceso asociado a un escalar, ojo, a un escalar desconocido. Y lo vamos a medir m veces. ¿Sí? Se asume que los errores tienen media cero y varianza conocida, y que cada elemento tiene la misma varianza. Ojo, que es un ejemplo sumamente trivial. Queremos demostrar, por mínimos cuadrados, que podemos llegar a lo que es el promedio frecuencial. Y esto es, mínimos cuadrados nos lleva entonces a... mínimos cuadrados es, ¿sí, no? Sí. Nos lleva a que la estimación es igual al promedio frecuencial. Para eso, por supuesto, conformamos el error, GNU menos h por x hat, y luego proponemos el funcional de costos, tal como lo conocemos, hacemos la primera derivada para encontrar el punto crítico, y nuestra hipótesis, que es la condición necesaria acá, de que sea definido positivo. Entonces, ht por h no es otra cosa que sea una matriz invertible.
acá hay un error que lo voy a corregir inmediatamente. Yo creo que se dieron cuenta, así que... Ese. Porque estoy haciendo la derivada, así que no puede quedarme el X. Bien. Dicho esto, por supuesto, aplicando mínimos cuadrados, nos queda que x hat es igual a ht por h a la menos 1 por h transpuesta por xnu. Cuando hacemos eso y nosotros sabemos cuál es la forma de h, que es puros unos, y lo resolvemos aritméticamente, nos queda que, fíjense, esto es 1 fila por 1 columna, nos da un 1. ¿Sí? A la menos 1 nos da 1. Y acá tenemos el 1 fila. Perdón, yo dije 1 fila por 1 columna nos da 1. No, es 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1. Nos da m, de hecho. Por el 1 columna, por el 1 fila, perdón, que multiplicado por esto no es otra cosa que m a la menos 1 por todas nuestras mediciones. Y esto no es otra cosa entonces que el promedio. Fíjense, una cuestión más, porque eso es importante que veamos mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados nos lleva, según sea la forma de h, al promedio. El promedio lo vimos, que es el estimador de error cuadrático medio mínimo. Y también vimos que es el estimador, en este caso, de máxima verosimilitud. Entonces vemos que todos los estimadores, chicos, conversan entre sí. Las diferencias las vamos a ver ahora a continuación, pero todos los estimadores, al menos los clásicos, conversan entre sí. Vamos a ver un último ejemplo sobre mínimos cuadrados pesados, donde yo les dije que la matriz W era una matriz simétrica y definida positiva, ¿sí? Pero si W no fuera simétrico, pero sí, tiene que seguir siendo definido positivo, ojo, porque estamos trabajando con inversas. ¿Cómo cambia nuestra expresión? Bueno, nosotros tenemos por mínimos cuadrados la expresión de esta naturaleza. Sabemos ahora que W no es una matriz simétrica. Entonces, cuando nosotros empezamos a descomponer todo, vamos a ver que estos dos términos no se pueden sumar así nomás, ¿sí? Lo que sucede, chicos, es que toda matriz no simétrica, perdón, se puede descomponer en una matriz y otra matriz y su transpuesta. La suma de una matriz más su matriz transpuesta. Entonces, si nosotros aplicamos ese criterio, W lo vamos a descomponer en una componente y su transpuesta, ojo, no es que esta W sea la misma que la que está arriba. Pudiendo hacer eso, entonces mínimos cuadrados nos va a quedar, ahora, fíjense cómo nos queda el nuevo jacobiano, la condición de suficiencia, la condición necesaria ahora es H transpuesta por W más W transpuesto por H, que sea definido positivo. Siendo que W sigue siendo definido positivo, entonces no estamos violando esta condición necesaria. Lo que sí nos queda, que mínimos cuadrados, la expresión final, va a tener esta forma. Y esto sucede cuando W no es una matriz simétrica. Porque, de hecho, en ningún momento hablamos de que realmente era necesario que W fuera simétrico. Para nada. Todo lo que estamos diciendo acá es que W puede ser de cualquier forma, y si fuera no simétrica, podemos descomponerla en una componente y su transpuesta. Ya, vamos ahora a lo que es estimación, pero de mínima varianza. Porque nosotros hemos venido estimando, si se han dado cuenta, a partir del primer momento, que es la expectación. Vamos a estimar ahora a partir del segundo momento, que es la varianza. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta ahora? Porque no estoy teniendo feedback. Sí, profe. Gracias, Nicolás. Sí. Gracias. Entonces, vamos a estimar ahora a partir del segundo momento. Ya estimamos con el primer momento, que es la expectación barra promedio. Vamos ahora a estimar con el segundo momento, que es con la varianza. Ahora, para poder estimar con la varianza, nosotros igual tenemos que proponer un modelo de estimación. Ojo con eso. Fíjense que si yo propongo un modelo lineal de la observación, es decir, que todas mis mediciones xnu
de dimensión, en este caso m por 1, tienen la forma h, esta es su matriz base, m por n, por x, que es el vector incógnita, el vector de estados, más acá el error que vamos a tener, un error aditivo. Este es el modelo de la medición, ¿sí? Entonces yo propongo, ojo con esto, con lo que voy a decir, un modelo de la estimación. Mi modelo de la estimación va a tener una forma muy similar al modelo de la medición. Lo que yo tengo acá abajo, chicos, es el resultado de estimar. Mi modelo de la estimación propongo que sea de la siguiente forma: x hat igual a m por Shen más tau. Si el proceso de medición fuera perfecto, esto es, no tenemos error, Shen sería h por x. Nuestro ruido acá desaparecería. Lo digo porque nosotros tenemos que tender a un modelo perfecto, ¿sí? Que minimice el error que tenemos en nuestro proceso de medición. Entonces, partamos con el modelo perfecto de la estimación. Si mi modelo de la estimación de x fuera perfecto, entonces yo tendría x a la izquierda, m por h por x a la derecha, más tau. Este hx viene de la siguiente expresión. Ojo, yo propuse que mi estimador fuera m por Shen, pero ahora digo que mi estimador es tan bueno que estoy trabajando con mediciones ya que le he quitado el ruido. Esa es mi hipótesis. Al final de mi proceso, yo debo cumplir mi hipótesis. Mi hipótesis es, mis mediciones ya no tienen ruido. Por lo tanto, reemplazo Shen por mis mediciones reales, sin ruido, mediciones perfectas. Y me queda la expresión de esta naturaleza. Esto, chicos, seguramente les hace acordar al diseño de controladores. Aquí estamos diseñando observadores, ¿sí? En diseño de controladores es exactamente lo mismo. Nosotros proponemos cómo queremos que sea el sistema al final. Y acá estamos proponiendo que el sistema al final no tenga error. Entonces, por eso tenemos x a la izquierda, significa que mi estimación ahora es perfecta, va a ser igual a m por h por x, ¿sí? El valor real de mi vector de estados, más tau. Yo sé que aquí comienzas a hacer ruido, porque si esto es tan perfecto, fíjense, en la parte izquierda, yo no tengo ningún término volátil, no tengo ningún término aleatorio. Por lo tanto, para que esto se cumpla, ¿sí? Yo necesito que tau sea igual a 0. Aquí estoy forzando mi diseño. Entonces, en mi estimador, tau es igual a 0. Aún más, para que esto se cumpla, m por h tiene que ser igual a la identidad. O lo que es lo mismo, h transpuesta por m transpuesta tiene que ser igual a la identidad. Entonces, mi estimador de x, que me tiene que conducir al valor real, es este que tengo acá abajo. X hat es igual a una matriz M por Shen. Ahora, para que la estimación sea de mínima varianza, ¿sí? Tau tiene que ser igual a 0. Yo me voy a concentrar en el diseño de tal manera de que yo logre que este estimador que tengo acá minimice la varianza, o dicho de otro modo, haga que el ruido que yo tengo acá tienda a 0. Vamos a ver. Para eso comenzamos con M. M lo voy a partir en sus matrices filas acá, o matrices columnas de esta naturaleza, sabiendo que una es la transpuesta de la otra. Las matrices, aquí tenemos las matrices columnas, de hecho, ¿sí? Es transpuesta de la matriz fila que tenemos acá. Tenemos también la matriz identidad, que la podemos partir en matriz fila o en matriz columna, sabiendo que una es la transpuesta de la otra. Por favor, no perdamos de vista eso. Entonces podemos empezar a escribir, ojo, aquí tenemos sin conocimiento a priori. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Fíjense lo que sucede. H transpuesto por M sub I transpuesto, veamos acá, dice H transpuesto por M. Transpuesto me tiene que dar la identidad. Entonces,
si yo estoy tomando esta opción, H transpuesto por M sub I transpuesto me va a dar una componente de solamente una fila o una columna de mi matriz identidad. Y eso es lo que hago. H transpuesto por la fila iésima transpuesta, que no es otra cosa que el vector columna, me da el elemento, en este caso unitario, de mi matriz identidad, iésimo, vector columna. O lo que es lo mismo, M sub I, vector fila, por H, la matriz completa, me da el elemento unitario, el vector unitario, fila iésima. Teniendo en cuenta esto, ahora voy a trabajar yo de manera univaluada. Y aquí está una hipótesis fuerte. Yo estoy diciendo que todos los elementos de mi vector de estados son independientes entre sí. Y por eso es que puedo hacer esto. Eso yo se los dije también en la clase pasada. Nosotros no vamos a aplicar mínimos cuadrados a vectores de estados cuyos elementos tengan alguna relación. Entonces, asumiendo que son independientes, puedo estimar cada uno por separado y no va a haber una correlación entre ellos. Entonces tenemos que x sub i, el elemento iésimo, hat, que es lo que estamos estimando, no es otra cosa que m sub i por shen u. Ahora sí, empezamos con el funcional de costos. El funcional de costos no es otra cosa que la expectación, ojo acá, de x sub i hat menos su valor verdadero al cuadrado. Si reemplazamos x sub i hat por lo que tenemos acá, nos queda que es m sub i por shen u menos x sub i, todo esto al cuadrado. Ojo con lo que digo acá, estoy asumiendo que dos elementos cualesquiera de mi vector de estados están descorrelacionados entre sí en todo instante. Ahora, aquí tenemos nuestro funcional de costos. Pero si nosotros reemplazamos shen u por nuestro valor, por el modelo que adoptamos, nos va a quedar que es m sub i por h por x más m sub i por el ruido que estamos considerando, menos x sub i, todo esto al cuadrado. M sub i por h por x no es otra cosa que x sub i, el valor verdadero, más m sub i por el ruido, menos x sub i, todo esto al cuadrado. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿por qué es que, a ver si alguien me dice, ¿por qué de la expresión que tenemos acá, yo salto a la expresión que tengo acá abajo? Si es que me están siguiendo tanto. Porque se van los XY. Muy bien, se van los XY. Entonces me queda, fíjense que el funcional de costos no es solamente, es solamente la expectación de m sub i por el ruido en mi proceso de medición al cuadrado. Chicos, esto no es otra cosa que m sub i, fíjense, cuando yo extiendo la expresión, me queda m sub i por v transpuesto por m sub i transpuesto. Si aplico la expectación, m sub i es una constante, se me va, no es el valor aleatorio. La expectación va a aplicar acá. Y este es el error en nuestra medición. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro funcional de costos es este que está acá. Un medio m sub i por la covarianza asociada a shen u más m sub i transpuesto. Si a la covarianza la asumimos, la llamamos R, que puede tener un valor X, supongamos un valor 0, de hecho nos conviene que sea un valor 0, como valor medio, perdón, que V en este caso tenga valor medio 0, esta es una distribución normalizada, nuestro funcional de costos va a quedar como m sub i por R por m sub i transpuesto, donde R es la matriz de covarianza asociada a nuestras mediciones, nada más. Ahora, el objetivo, fíjense que aquí estamos trabajando con la componente iésima. Asumimos que dos elementos cualesquiera de X están descorrelacionados y son independientes. Entonces vamos a utilizar el operador de Lagrange de nuevo, ¿sí? Porque acá, fíjense, yo voy a proponer un nuevo funcional de costos
que tiene la expresión que contempla la covarianza de la medición, más, fíjense, aquí tengo mi hipótesis, porque cuando yo obtuve esta expresión que está acá, asumí esto que tengo acá, H transpuesto por M sub I transpuesto es igual a I sub I en columna. Esta expresión que tengo acá. Yo la he asumido cuando estaba desarrollando, que lo tengo por acá. M sub I por H, que es igual a la identidad. Entonces, este reemplazo acá implica que mi funcional de costos debe considerar esta nueva restricción. De nuevo, utilizando los operadores de Lagrange solamente para resolverlo de esta manera, entonces yo tengo que mi nuevo funcional de costos es el de la matriz de covarianza de la medición más los operadores de Lagrange con la restricción que yo he puesto para mi estimación. Entonces tengo que encontrar cuánto valen esos lambdas y cuánto vale m. Entonces, hago primero el jacobiano respecto a m, por eso es que estoy trabajando de manera unidimensional, y luego, porque si no tendría que estar derivando respecto a una matriz, y eso es, bueno, ustedes saben que es complicado. Y luego respecto a lambda. Tengo estos dos jacobianos. Estas son las condiciones suficiencia, tengo que encontrar luego la condición necesaria. Perdón, la condición necesaria y luego la condición de suficiencia. Entonces, cuando yo derivo respecto a m sub i, a esta expresión que yo tengo acá, lo que obtengo es esto que está acá y que despejo me queda como lambda transpuesto por h transpuesto por r a la menos 1. ¿Por qué me queda r a la menos 1? ¿Por qué puedo invertir? Porque es una matriz de covarianza y es definida positiva y es invertible entonces. Y aquí, por supuesto, cuando aplico operadores de Lagrange, me queda la misma condición que yo le puse como restricción de mi modelo de estimación. Ahora, fíjense que voy a llevar lo que obtuve de m sub i acá abajo. Y esto es lambda sub i transpuesto por h transpuesto por r a la menos 1 por h, igual a este vector unitario fila. Y puedo despejar entonces toda esta expresión que tengo acá, h transpuesto por r a la menos 1 por h, es invertible, porque estoy en presencia de una matriz definida positiva, premultiplicada y postmultiplicada por una matriz diferente del nulo. Entonces yo puedo esto invertir. El rango, en este caso no voy a perder el rango completo de toda la expresión. Lambda sub i transpuesto me va a quedar entonces como este vector unitario por h transpuesto por r a la menos 1 por h, todo a la menos 1. Entonces ahí tengo yo ya la solución para el operador de Lagrange, ya lo conozco. Ahora, ¿cómo puedo llevar el operador de Lagrange para encontrar m? Y bueno, directamente lo tengo acá y lo voy a reemplazar acá arriba. Entonces, m sub i va a ser el operador de Lagrange, que lo tengo acá, este es lambda sub i t por h transpuesta por r a la menos 1. Si yo coloco m sub 1, m sub 2, m sub m, todos los vectores fila en este caso, puedo llegar a la manera compacta de m que lo tengo acá. H transpuesto por r a la menos 1 por h, todo a la menos 1, por h transpuesto por r a la menos 1. Por hipótesis, x hat es igual a m, que lo acabo de encontrar, por y tilde. Lo que acabamos de demostrar, chicos, es que sin tener conocimiento a priori de nuestro sistema, sin tener información a priori, es decir, sin tener previos conocimientos de Y, llegamos a nuestro estimador, que minimiza la varianza de la medición, asumiendo que es de distribución gaussiana, asumiendo que el vector X tiene elementos que están descorrelacionados y son independientes, llegamos a que el estimador de mínima varianza que propusimos es idéntico a mínimos cuadrados. O dicho de otra manera, mínimos cuadrados cuando la matriz W es la matriz es la inversa de la matriz de covarianza de la medición, es un estimador de mínima varianza. ¿Se entendió? En este caso, W es igual a R a la menos 1. Por lo tanto, mínimos cuadrados cuando W es igual a la inversa de la matriz de covarianza de nuestras mediciones, que nos la da el sensor, de hecho, estamos en presencia de un estimador que minimiza varianza.
Bien. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos conocimiento a priori. Ya ejecutamos en algún momento una estima, ya tuvimos un batch de datos, ya tenemos un valor previo de X, una estimación previa. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un siguiente batch de datos? Nuestro modelo de la observación sigue siendo el mismo, el que nosotros ya teníamos. El conocimiento a priori que les digo es este. Nosotros ya tenemos ahora una estimación previa. Esta estimación corresponde al valor real más un error. Y el modelo del error, al menos en lo que hace a la covarianza, es este que tenemos acá abajo. Entonces tenemos que R es el error asociado a las mediciones y Q es el error que arrastramos de la estimación anterior. Vamos a proponer entonces un estimador lineal de la forma... Profe, Sí, dime. como para pues, recapitular la parte anterior, la Sí. estimación de mínima varianza sin conocimiento a priori es como un, ¿cómo decirlo? Como, como un caso específico de mínimos cuadrados, ¿verdad? No, mira, lo voy a hacer más simple, ¿sí? Cuando recién comienza tu proceso de estimación, cuando recién lo inicias, vos no tienes ninguna información acerca de tu variable, ninguna. Entonces comienzas a medir. Por ejemplo, vamos a caricaturizarlo un poquito. Tienes el sensor del LiDAR y está midiendo la distancia a una pared. Entonces quieres determinar esa distancia. Adquieres n mediciones por primera vez y calculas la distancia a partir de mínimos cuadrados. Entonces no tienes ninguna información a priori. Es el primer paso que haces. Ahora resulta ser, con lo siguiente que te digo, de que si hay conocimiento a priori, y esto es, vos ya determinaste un valor de la distancia. Nada más que en este nuevo experimento, ¿sí? Supongamos que ha cambiado la temperatura o algo, comienzas a medir de nuevo, pero ya tienes la estimación que te ha dado un lote de datos previo. Ahora quieres mejorar tu estimación con este nuevo lote de datos. Te estoy llevando a la secuencialidad en la implementación. En el primer caso, era un lote de datos para estimar y nada más. En este otro caso, con conocimiento a priori, es que yo te estoy diciendo, ya tienes el valor de X en el instante K. Lo que tienes que estimar es el valor de X en el instante K más 1. Te Vale, estoy gracias. llevando a la secuencialidad en la implementación. ¿Respondí tu pregunta, Nicolás? Sí, señor. Chicos, saben que a esta altura, siendo ustedes ya estudiantes de posgrado, además, me pueden llamar Fernando, ¿sí? Lo que no pueden hablar conmigo son garabatos, pero si pueden llamarme Fernando, a mí no, eso no me ofende. Todos mis estudiantes de posgrado, de hecho, me llaman Fernando. No es necesario que me llames señor Nicolás, pero muchas gracias, me hace sentir bien. Costumbre. Ustedes saben que uno primero tiene que ser señor y después agregarse todos los títulos que uno quiera. Es muy triste cuando uno es ingeniero, doctor y todo lo demás y nunca llega a ser un señor. Porque llegar a ser un señor significa que uno llega a ser un caballero, un hombre decente y demás. En fin. Bien, vamos ahora con conocimiento a priori. Y esto es, ya tenemos algunas mediciones antes. Y esas mediciones antes las podemos modelar de esta manera. Tenemos una estimación, que es el valor real, más un error. La matriz de covarianza de ese error es la que vamos a llamar Q. Entonces ahora tenemos dos matrices de covarianza, de las mediciones actuales y la matriz de covarianza de mi estimación anterior. Proponemos un modelo también lineal del estimador que tiene esta forma, donde x hat es igual a m por xnu más una matriz n, esta es la innovación que estamos haciendo, por x hat sub a. Es decir, que la estimación actual va a contemplar el valor de la estimación anterior, más un error tau. Ahora, vamos a ver qué hipótesis es la que nos va a permitir trabajar. Esa es mi propuesta, ese es el estimador que yo quiero ver si es de mínima varianza o no. Si a ustedes se les ocurre otra forma,
el procedimiento es el mismo. Lo proponen y ahora tenemos que encontrar cómo es la propagación de la covarianza. Miren lo que sucede acá. Mi funcional de costos no es otra cosa que la covarianza. X menos X hat. ¿Sí? Si tuviera mediciones perfectas, Xnu sería igual a H por X y X hat A habría sido igual a X. Porque no tendría error. Esto es en condiciones nominales, que es la que yo espero. Porque en algún momento espero que mi medición pasada no tenga error que se propague a mi medición actual. Entonces, cuando opero, yo llego a que X, y esta es la hipótesis fuerte, tiene que ser igual a M por HX, ¿sí? Porque estoy suponiendo que Xnu es perfecto, más N por X, ¿sí? Aquí el XT, el X hat A, porque asumo que tengo ya mediciones perfectas, más tau. Pero para que esto sea posible, de nuevo, tau tiene que ser igual a 0, porque en el miembro izquierdo yo no tengo ningún término volátil. Entonces, si nosotros agrupamos, nos tiene que quedar que M por H más N tiene que ser igual a la identidad. Caso contrario, mi hipótesis no me sirve. Y por lo mismo, H transpuesto por M transpuesto más N transpuesto tiene que ser igual a la misma identidad. Mi propuesta. Entonces, tau desaparece, por lo tanto, X hat va a ser igual a M por Xnu más N por X hat. Ese es el estimador. Y para ver cómo ese estimador tiene que ser de mínima varianza, es que yo tengo que encontrar los valores de M y de N, que son mis incógnitas. X hat A la tengo, la conozco, información a priori, aquí lo dice, conocimiento a priori. Xnu lo tengo, son mis cantidades de mediciones que yo tengo. Y esto es lo que voy a determinar, por supuesto, con mi proceso. Pero las incógnitas son M y N. M la puedo escribir como vector fila, N como vectores filas también, y de la misma manera las transpuestas como vectores columnas. Y lo mismo para la matriz identidad, ¿sí? Como vector fila o vector columna. Bien, ¿esto qué significa? H transpuesto por M sub I de t más N sub I de t es el vector vector columna unitario sub I. Y la transpuesta de todos me da el vector fila unitario sub I. Ahora voy a trabajar elemento por elemento, de nuevo, porque asumo independencia y descorrelación. Ese, lamentablemente, es el problema que tenemos con mínimos cuadrados. ¿Sí? X sub I hat, entonces va a ser igual a M sub I por Xnu, vamos a sacar la yésima componente de mi vector Xnu, más N sub I por X hat A, vamos a sacar también la yésima componente de acá. El funcional de costos va a ser en la yésima componente, como lo tenemos acá. Esto no es otra cosa que la covarianza de la yésima componente. Y la podemos escribir como M sub I por Xnu más N sub I por X hat A menos X sub I. Todo eso al cuadrado, claro. Asumiendo, Xnu sabemos que es H por X más su error. Y X sub hat A no es otra cosa que X más su error W. Si reemplazamos todo esto, la expresión que nos queda es M sub I por H por X más M sub I por B más N sub I por X más N sub I por W menos X sub I. Sabemos por hipótesis que esto no es otra cosa que X sub I. Entonces, este término se nos va a ir con este término más este, M sub I por H más N sub I, que lo tenemos escrito acá, es igual a la identidad. Por lo tanto, nos va a quedar que M sub I H por X más N sub I H por X es igual a X sub I. Por lo tanto, podemos cancelar esos tres términos. Lo que nos va a quedar entonces, como lo tenemos acá abajo, M sub I por B más N sub I por W. Por lo tanto, chicos, tenemos acá que mi funcional de costos es la covarianza, la sumatoria en este caso, de dos covarianzas. La covarianza asociada a B más la covarianza asociada a W. Si lo extendemos, el binomio nos queda de esta naturaleza. Y aquí hay algunas hipótesis que hay que considerar. Por ejemplo,
que el error que tengo en W, el error de W, no tiene relación con el error de las mediciones. Y eso tiene sentido, porque mi estimación anterior no está afectando a mi sensor actualmente. A ver, esa es una hipótesis fuerte, porque por ejemplo, ya vimos, yo les mencioné, para el caso de las antenas de GNSS, la medición actual sí se ve afectada por la medición anterior. Entonces, por ejemplo, en GNSS, de pronto podría no servirlos. No significa que nos va a dar un error, un valor malo o muy lejano del valor real, pero que va a tener un error determinístico, lo va a tener, porque estoy asumiendo independencia cuando no la hay, o descorrelación, perdón. Y digo que es un error determinístico porque yo sé que no está descorrelacionado. Entonces, para que esto tenga sentido, o para que sea más fácil, decimos que no hay correlación cruzada entre V y W. Y si no hay correlación cruzada entre V y W, aquí tenemos que este término se nos va. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar con este término que está acá, que lo vemos reflejado acá abajo, M sub I por R por M sub I transpuesto, y el término que está acá, que lo vemos reflejado abajo, que es N sub I por Q por N sub I transpuesto. Entonces fíjense que el jacobiano que tenemos que minimizar acá, perdón, el funcional de costos a minimizar, no es otra cosa que la suma pesada de las covarianzas. De nuevo, vamos a proponer un funcional de costos corregido con el operador de Lagrange, con la hipótesis que hemos puesto, que H transpuesto por M sub I transpuesto más N sub I transpuesto, perdón, sea igual a la identidad, al menos en este caso, el vector columna iésimo. Tenemos tres incógnitas, m, n y lambda, hacemos la derivada en esas tres, y obtenemos, por ejemplo, en este caso, obtenemos que m sub i es igual a lambda sub i transpuesto por h transpuesto por r a menos 1. En la derivada respecto a n sub i, obtenemos que n sub i es lambda sub i transpuesto por q a la menos 1. Y en la derivada respecto a lambda, obtenemos que m sub i por h más n sub i es igual a i sub i vector fila. Y que fue nuestra hipótesis original. Entonces hasta ahí no hay mucho que podríamos hacer. Pero sin embargo, como ya tenemos el valor de m sub i que está acá, lo podemos bajar aquí. El valor de n sub i que está acá, lo vamos a bajar acá. Y de aquí vamos a despejar el valor de lambda. Si ustedes hacen eso, lambda les va a quedar de esta naturaleza. H transpuesto por R a menos 1 por H, más Q a la menos 1, todo esto a la menos 1, premultiplicado por un vector fila. Fíjense, bajamos el valor de lambda, el valor de m sub i, perdón, acá abajo, el valor de n sub i acá abajo, ¿sí? Y sacamos, sacamos factor común lambda sub i transpuesto, nos queda h transpuesto por R a la menos 1 por h, en este caso, y en este caso nos queda 1. Con eso, chicos, nosotros hemos encontrado entonces el valor de lambda sub i y lo volvemos a reemplazar para obtener m sub i acá arriba. Encontramos lambda sub i, volvemos aquí arriba y lo reemplazamos, y volvemos acá arriba y reemplazamos para obtener n sub i. Entonces tenemos acá las dos expresiones que nos interesan. Son bien parecidas, de hecho. En donde si nosotros ahora empezamos a poner todos los vectores fila m y todos los vectores fila n, llegamos a la siguiente forma compacta. M es igual a h transpuesto r a la menos 1 por h, más q a la menos 1, todo eso a la menos 1, por h transpuesto por r a la menos 1. Y en el caso de n, tenemos el mismo kernel, ¿sí? Por q a la menos 1. Por lo tanto, x hat no es otra cosa que h transpuesto por r a menos 1 por h más q a la menos 1. Observen, chicos, acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos mínimos cuadrados, ¿sí? Como nosotros conocíamos, la matriz W sigue siendo la covarianza del error de la medición, pero ahora le sumamos la covarianza del error en el proceso anterior del conocimiento a priori, a la menos 1. Como estamos sumando acá, estamos aumentando la información, a la menos 1 estamos decreciendo todo este valor. Significa que estamos haciendo la estimación más precisa. Más acá un término de innovación, en donde tenemos
el vector de mediciones actuales, Shen-Yu, más la corrección pesada por su matriz de covarianza de las mediciones o estimación anteriores. Lo que acabamos de encontrar, chicos, es un estimador de mínima varianza con conocimiento a priori. Fíjense que mi estimador actual, de mi vector de estados actual, es una función de mis mediciones actuales y mis valores anteriores de un resultado de una estimación previa, en donde intervienen también las covarianzas asociadas. Lo que no estoy mostrando acá, por ejemplo, es cuál es la covarianza que se deriva, la covarianza que se deriva de esta estimación. Solamente les estoy mostrando cuál es la estimación del vector de estados. No les he mostrado y no les he mencionado en ningún momento cuál es la matriz de covarianza que se deriva. Pero sí se las voy a hacer medio fácil. La matriz de covarianza que se deriva es este primer término que tenemos acá. Bien. Nos queda entonces la expresión de esta naturaleza y la vamos a analizar un poquitito ahora. Fíjense, ¿qué pasa? R, por supuesto, está definida, pero Q, que es el resultado de una estimación anterior, tiende a infinito. Esto es, el error es enorme. Si el error es grande, Q a la menos 1 tiende a 0. Significa, si la información a priori no es confiable, ¿sí?, tenemos que la covarianza va a tender a 0. Si la covarianza tiende a 0, desaparece de nuestra ecuación acá, y la estimación de X depende exclusivamente de Shen-Yu, de las mediciones actuales. De idéntica manera, si R tiende a infinito, es decir, el error en mis mediciones actuales tiende a infinito, pero Q está definido, ¿sí?, si R tiende a infinito, entonces R a la menos 1 tiende a 0. Este término va a desaparecer. Este término acá va a desaparecer y nos va a quedar entonces que la mejor estimación que vamos a tener de X hat es X hat sub A. Porque aquí tenemos Q a la menos 1 y aquí tenemos Q a la menos 1 a la menos 1. Entonces vamos a tener la identidad ahí. Entonces tenemos, chicos, ahora ya también una forma de filtrar nuestros datos. Si tienen mucha varianza, desaparecen de nuestra estimación. Y así tenemos, entonces, los estimadores de mínima varianza con conocimiento a priori y sin conocimiento a priori. Nos queda ahora ver estimadores sin bias, que es cómo vamos a analizar el sesgo. Esto lo vamos a ver ya la próxima clase. Lo que yo quiero mostrarles ahora es la guía. ¿Dudas, chicos? Perdón, me entusiasmé. Profe, yo quería saber sobre un caso específico, o posible. Tengo entendido que máximo a posteriori sirve cuando uno tiene pocos datos, ¿cierto? Ay, mira. ¿O es mejor cuando uno tiene menos datos, ¿cierto? Es que me resulta tan difícil responderte la pregunta, porque el parámetro que me das para respondértela es muy subjetivo. O sea, ¿cuál es la métrica que me estás diciendo que máximo a posteriori respecto a máxima verosimilitud o mínimos cuadrados, cómo yo defino cuál es mejor? ¿Cuál es la métrica? ¿El tiempo de convergencia? ¿La robustez del algoritmo? ¿La cantidad de datos que se necesitan? ¿Cuál llega a una cota mínima del error más rápido? Lo que sí te puedo decir es que máximo a posteriori necesita información a priori, que es el equivalente a lo que acabamos de hacer. Y no necesitas tener tan buena estimación. La idea es que esto sea una cuestión secuencial. Y máxima verosimilitud es el equivalente a haber estimado sin conocimiento a priori, que es lo que hicimos anteriormente.
Ahora, respecto a que uno sea mejor que el otro, tenemos que ver las métricas y evaluar, ¿sí? Tenemos que evaluar tiempos de convergencia, tenemos que evaluar falsos positivos, bueno, en el caso de clasificaciones, tenemos que evaluar también el costo computacional, si es que nos interesa, por supuesto, y tenemos que, bueno, o sea, tenemos que definir qué métricas vamos a utilizar. La más probable es el tiempo de convergencia, o sea, la más usada. Y luego sí, ¿por qué no hacer un trade-off entre la cantidad de datos que necesitamos y el tiempo de convergencia? Y ahí podríamos ver si máximo a posteriori es lo que me dices, de que puede funcionar con menor cantidad de datos. Pero así de una no te sabría responder. Sí, es que igual había leído y al menos en otro ramo me habían dicho que con pocos datos y una buena estimación a priori se obtenía mejor aproximación. Y a lo que quería llegar era si es que uno hace una medición buena y la toma como a priori y toma varias mediciones no tan buenas y la ocupan como likelihood, ¿se podría ocupar eso? O bueno, en realidad igual hay muchas variables que, no sé, económica sobre los sensores y las mediciones. Entonces, Claro, no sé. claro, yo creo que te entiendo dónde vas. O sea, voy a aterrizarlo en un ejemplo. Tienes que medir distancia, bueno, lo que resulta más fácil, trabajamos mucho, medir distancia, ¿sí? Y tienes la opción de empezar midiendo con el LiDAR y terminar con ultrasonido, o empezar midiendo con ultrasonido y terminar con el LiDAR. Si el LiDAR en este caso es el que te da el menor error, te va a dar un muy buen conocimiento a priori, y de pronto con las mediciones del ultrasonido podrías converger más rápido, pero me estoy arriesgando porque no estoy haciendo, necesito hacerlo al experimento de hecho. Pero el LiDAR te va a dar mejor conocimiento a priori de lo que te va a dar el ultrasonido. Lo que sí también puede suceder es que al final las informaciones subsecuentes que vos vayas agregando y que tengan mucho ruido, terminen siendo descartadas. Porque si tus mediciones subsecuentes son peores que tu conocimiento a priori, como lo que acabamos de ver, entonces esas mediciones son descartadas de tu estimación. Aquí lo que nos interesa saber, Cristóbal, es, al final de cuentas, ¿estamos minimizando varianza? Que es lo que acabamos de ver, sí, lo estamos minimizando. Lo otro que vamos a ver ya en nuestra próxima clase es qué pasa con el bias. ¿Estamos trabajando con estimadores sesgados o no? Y luego, después, ¿cuál es más factible de implementar y tal? Hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis. Ahí, por ejemplo, en Machine Learning yo sé que toman mucho en cuenta lo que es máxima posteriori y máxima verosimilitud, porque son dos técnicas que funcionan bien y no se necesita realmente hacer tanto análisis fenomenológico. Solamente se necesitan datos. Y es por eso que hoy en día técnicas de data mining o inclusive técnicas asociadas a Big Data o redes neuronales recurrentes, convolucionales, etcétera, se han puesto tan de moda, porque no necesitas tanta información fenomenológica. Pero bueno, me resultaría difícil de responderte la pregunta sin hacer experimentos previamente. Todos los métodos funcionan, depende nada más de pronto cuánta información tengas y qué errores tengas en eso. Pero puedes hacerlo, de hecho, hay en el aula unos datos, podrías implementar máxima posteriori y máxima verosimilitud, por ejemplo, y ver cuál converge más rápido en la estimación. Ya, quiero compartirles entonces ahora lo que es la guía, quiero explicárselas un poquito en estos 10 minutos que me quedan. Bien, vamos a ver. La guía está en el aula desde ayer, por cualquier cosa. Aquí la tenemos. Bien, yo les recomiendo la utilización de MATLAB, o para el que quiera VREP o cualquier otro emulador o simulador. También tienen el Toolbox de Robotics, que creo que aún es gratuito para el que lo quiera utilizar. Resultado de aprendizaje por cada una de las guías, son 3 guías, no se olviden. Cada una tiene asociado un puntaje, pero van a observar que las guías van disminuyendo en
cantidad de restricciones a medida que vamos aumentando o vamos creciendo, porque también tienen que tener espacio para que ustedes tomen sus propias decisiones. En el primer caso, hay este modelo. Es un modelo muy utilizado en agricultura, en minería, y trata mucho sobre lo que es sistema de transporte inteligente. Nada más que lo tenemos reducido a un modelo casi trivial, donde tenemos el elemento líder, el activo, y un montón de trailers acá. Entonces, lo que yo les pido es que desarrollen su modelo, el modelo cinemático, que nos permita saber cuál es dónde están cada una de las articulaciones en todo instante. Esto es como si fuera un manipulador visto desde arriba. Y por eso es que les recomiendo, por ejemplo, leer este libro que estaba disponible, que era gratuito, que lo mandaron, de hecho, se lo anunció también en la universidad, que hay un montón de libros de Springers que estaban gratuitos, todavía está, para que lo descarguen y puedan ver el capítulo 1 a 3, es de fácil lectura, muy fácil, chicos. Y son transformaciones homogéneas nada más. Entonces, para obtener el modelo cinemático, hay 50 puntos asociados ahí. Luego, si quieren leer, y esto ya es para irlos introduciendo a lo que es la lectura de textos científicos, les recomiendo estos dos papers de mi colega y amigo, digamos, Maciej Michałek, que es el que trabaja extendidamente en esta temática. Luego, al modelo cinemático que encuentren, yo quiero que adapten el controlador basado en el álgebra lineal, propuesto por este personaje, ¿sí? Que también es un amigo mío. Yo le dije que hay una técnica que había desarrollado sobre controladores algebraicos, que ahora están dando charlas y tal. Bueno, esta es la técnica. Yo quiero que la implementen. Este fue el primer paper que fue publicado. La técnica es de interpolación, es bastante simple de ver. Así que, y es de hecho lo que yo acabo de hacer acá para el modelo cinemático, de encontrar la pseudo inversa. Es como aplicar mínimos cuadrados, pero al modelo cinemático. Entonces desarrollan el controlador y una vez que tengan un poco avanzado en el análisis, yo quiero que se reúnan conmigo, cada uno de ustedes a sus tiempos, por supuesto, porque esta primera parte es individual, para que yo les diga cómo tiene que ser la trayectoria que tienen que implementar para ver cómo se mueve el sistema. Y esto tiene, creo, 20 puntos asociados, 30 puntos, ¿sí? Y luego tenemos el último, que son de 20 puntos asociados, que es una vez que lo que yo les pido es que propongan un sistema que permita estimar la orientación de cada trailer. Ese es un sistema sensorial. No les pido que lo desarrollen, les pido que diseñen. Si van a utilizar LiDAR, ¿dónde lo van a colocar y por qué? Si van a utilizar cámaras, ¿dónde las van a colocar y por qué? ¿Qué tipo de algoritmo van a utilizar para determinar el ángulo, por ejemplo? Yo quiero ver ustedes cómo analizan el hardware, ¿sí? Y cómo diseñan una solución de base tecnológica. Espero la guía para el 12 de junio. Luego tenemos una segunda guía, de nuevo para utilizar MATLAB, Rep o cualquier otro emulador / simulador, es grupal hasta 3 estudiantes. Somos 9 chicos, conmigo 10. Entonces, divídanse en grupos de 3 y me avisan cómo se van a conformar el grupo. Lo que propongo acá, ojo, la nota que saque el grupo es la nota de los 3, así que espero que los 3 participen activamente en esto. Yo les voy a pasar datos, ¿sí? De experimentos que hicimos de este sistema multitrailer, de este que está acá. Yo les voy a pasar datos y lo que tienen que hacer ustedes en esta segunda guía, ¿sí? ¿Cómo van a detectar el trailer? Porque yo les voy a pasar datos de la configuración, yo no se las estoy diciendo acá cuál es, ¿eh? Nosotros ya adoptamos una configuración, ya medimos los trailers, yo les voy a pasar los datos de los experimentos. Ustedes tienen que desarrollar un algoritmo a partir de los datos crudos que detecten los trailers. Y tiene que funcionar en tiempo real y toda la historia. Yo les voy a pasar con el tiempo de sampling que utilizamos, todo, para que pueda ser reproducido por MATLAB. Luego van a proponer un esquema de fusión de información por filtro de Kalman para, específicamente, bueno, puede ser cualquiera, si a usted se le ocurre otro, como el que me acaba de decir Cristóbal, que
puede funcionar mejor máxima a posteriori, háganlo, pero me lo tienen que justificar. Con los datos que yo les doy, tienen que estimar la posición o los trailers. Y lo van a comparar con los valores reales. Entonces tenemos que ver que efectivamente el error va decreciendo. Los espero hasta el 5 de julio para esta segunda guía. Y para la tercera guía, ojo, ustedes tienen que implementar, yo les voy a pasar los datos, un algoritmo, va a ser bien simple, ¿sí? Para mapear y localizar un robot en un ambiente dado. Esto es algo que nosotros vamos a estudiar, es parte de la temática. Si no lo pueden, utilizando un filtro extendido de Kalman, que también lo vamos a estudiar en extenso. Si ustedes no lo pueden implementar, entonces yo les voy a evaluar cómo resuelven la localización y cómo resuelven el mapeo. Los 100 puntos es si logran el SLAM. Si no lo logran, la localización y mapeo por separado hasta 30 puntos máximo cada una. ¿Dudas, chicos? Y los espero hasta el 31 de julio con esta guía. Y luego de eso tenemos el certamen. Valencia habla sobre templates. ¿De qué templates se refiere? En el aula están los templates, pero esto es optativo en realidad. En el aula están los templates que utilizamos en el grupo para la escritura de todos nuestros reportes. Pero si no lo quieren utilizar, no lo hagan, pueden seguir su propio template en LaTeX o lo que sea que utilicen para generar los informes. Ojo, porque el resultado de las guías, lo que ustedes me entregan, tiene que ser un informe. No es solamente copiar y pegar las figuritas o las ecuaciones. Les pido que escriban un informe. Seguro que está. Que los busqué y no los pillé. Entonces tienen que estar ocultos. Yo me comprometo a ver ahora porque todos los años, cada vez que se me actualiza el aula, queda todo oculto. Así que ya voy a ver si los templates quedaron ocultos y los voy a dejar visibles para ustedes. Gracias. Eso. ¿Dudas, chicos? No se olviden que la próxima semana no tenemos clase. Igualmente, si alguien quiere ir en profundidad en un tópico determinado asociado a su tesis, a mí me avisa que yo no tengo ningún problema en compartirles la información que hoy está disponible en mi grupo, como así también algunos datos. Así que avísenme nomás con total tranquilidad. Y lo mismo la guía, la van haciendo con tiempo, la van haciendo con cautela, chicos. Háganlo consultándome, por supuesto. Y eso. No sé si tienen dudas. ¿Nada? Ya. Bien, chicos. Estamos en hora. Que tengan un bonito final de semana. Creo que los dejé sin palabras para mostrarles la guía. Bueno, es un curso de posgrado, no se olviden, chicos, no es un curso de pregrado. Sin embargo, la guía es realizable. Necesita, por supuesto, que ustedes pongan de sus conocimientos hasta la fecha en lo que es ingeniería. Y esto forma parte del curso, es un curso de integración tecnológica e integración de conocimientos. No es un curso de los que se llaman fundamentales, como es cálculo, física, etc. Es un curso ya que se conocen como cursos de profundización, donde ustedes integran todos los conocimientos base de ingeniería para generar nuevos conocimientos. Ya, chicos, que tengan un bonito final de semana. Nos estamos viendo, cuídense. Igual, profe, hasta luego. Chau, chau. Chao, profe. Chao. Chau, chau.